con relación a esta parte de las consecuencias, bueno, ya sabemos que cada una de las diferentes circunstancias que pasaron ellos. Vamos a esta semana, a la semana del día 2, que decía que algo andaba mal. Aquí se menciona que la serpiente se acerca a ellos, ¿sí? Y al parecer ignora al hombre y entabla una conversación con la mujer. Recuerden que la serpiente lo que hizo fue hablar con la mujer primero, porque la mujer se deja hablar más por el oído. Recuerden que cada uno de nosotros está conformado de una manera diferente y la mujer nos dejamos, eh, creemos mucho porque hay mucho de parte sentimental. El hombre es más racional y fuimos creados de esa manera. Y dice, entabla una conversación la serpiente con la mujer totalmente consciente de que Dios la ha puesto bajo la protección y autoridad de su marido y de que ambos se encuentran bajo la autoridad de Dios. Entonces, miren la estrategia, que eso es una de las cosas que queremos, que quiero que se resalte bien en esta, miren la estrategia de cómo nos ataca Satanás. Satanás ataca en la debilidad, ataca cuestionando el orden, ¿sí? Y haciendo ver, en este momento más que nunca se está viendo lo malo como bueno, y nosotros tenemos que ser con tanto filtro, tenemos que tener tanto filtro y tener tan clara la palabra, por eso es que tenemos que leerla todos los días, estar en contacto todo el tiempo, escucharla en las canciones, escucharla leyéndola, bien sea porque en audiobiblias, leyéndola directamente en nosotros mismos, escuchando prédicas de personas que sabemos que están bíblicamente haciendo las cosas, haciendo sus análisis porque hay una sutileza grandísima en la manera como Satanás puede atacarnos. Y Satanás nos ataca y no nos damos cuenta. Entonces, por ese motivo, tenemos que cada día tener un mayor conocimiento. Es nuestra responsabilidad aprender la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. No podemos esperar que la sabiduría que tiene el otro vaya a servirme para mí porque cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Señor. Y de la cantidad de palabra que yo tenga en mi cabeza, en mi memoria, en todo, eso es lo que va a utilizar el Espíritu Santo para ayudarme a resolver cualquier situación que yo tenga durante mi vida. Y ya nos dimos cuenta, esta es una de las grandes estrategias. Si todo comenzó con una dicha adénica, ¿por qué la vida es tan dolorosa? Génesis 3 explica el por qué. Y si todo salió terriblemente mal, ¿tenemos alguna esperanza de restauración? Y la respuesta es que sí hay una esperanza y está en el Señor. Entonces, observemos que la mujer no hace en esta situación, no reconoce. Miren lo que pasó. ¿Cómo fue la reacción de Eva? Analicémosla. ¿Por qué si Eva estaba sometida en la autoridad de su esposo, no tomó primero en cuenta eso? ¿Sí? ¿Hay algo de parecido en lo que en este momento puede estar ocurriéndonos socialmente, en nuestras propias vidas? ¿Sí? No tenemos que irnos a mirar solamente los casos de los demás, sino nosotros mismos. Ha habido en el corazón de nosotras mujeres rebeldía, o sea, como que yo no me quiero someter a eso, no me parece, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque este tipo de estudio pareciera que, uy, no, wow, o sea, esto favorece al hombre impresionantemente y entonces se le está dando toda la autoridad al hombre y, y, y se está haciendo como si estuviéramos nosotras aceptando solamente ahí, como que, ay, listo, sí, tocó, sí, pues bajando la cabeza y no es cierto. Olguita. Teresita, lo que pasa es que yo veo que todo parte de nuestra relación íntima con Dios y lo que tú decías con respecto a conocer la palabra y parte de eso, o sea, antes de temor, de tener temor a los hombres, así como lo dice Dios, es tenerle temor a Él. Y ese temor es como hace parte de mi relación con Dios. Yo no hago determinadas cosas o hago determinadas cosas por temor a Él. Y puede que suene loco ante los demás, pero como es el pasmario, uno le hace caso es a Dios y eso es lo que impide que hagamos muchas cosas que no corresponden, pero también que nos sometamos a autoridades y hacer cosas que Dios sí quiere que hagamos. Pero todo parte de nuestra intimidad con Dios y del tiempo de oración, de leer.
perdón, de estar en ese tiempo con Él, de ser sensible a su Espíritu Santo, que cuando lo embarro el Señor le dice, no pelas, cállate, habla, hace esto, es el caminar y eso es tanto de hombres como mujeres, pero en nosotras, pues yo creo que la parte de, sí, de sujetarnos antes a un hombre, tenemos que estar sujetas a Dios para que quede fácil y también como que nos da claridad para mirar en qué está fallando de pronto la persona o como esté, pero todo parte de nuestra relación íntima con Él. Desde luego. O sea, realmente que la sumisión es fácil, no, la sumisión no es la sujeción no es fácil. Es algo que, y menos en una vida, en una sociedad, en nuestra sociedad actual, es algo, es un concepto que está totalmente distorsionado y que de esa manera ha entrado en nuestra mente y desde luego pues muchas de las circunstancias y de los comportamientos que tienen los hombres no ayudan a que nosotras queramos hacerlo como que nos nazca, no nos van a hacer, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que, como dice Olga, o sea, si tenemos, o sea, por obediencia lo hacemos y después vamos a gozar de del fruto que da esa obediencia, porque la obediencia no lo podemos dejar nunca a un lado, es la llave de la bendición. Y todo tiene un sentido. Dios no nos dice cosas tiranas como para que vaya a ver si lo cumple o no lo cumple, así le cueste trabajo, o no nos va a poner cosas que nosotros no vamos a poder cumplir. Dios es totalmente consecuente con toda su creación y el modelo que él hizo y la verdad es que cuando nosotras somos obedientes en ese aspecto nos vamos a dar cuenta. Y si el hombre es obediente en su propio concepto, en sus propias obligaciones, pues también se va a dar cuenta y va a gozar de esa sujeción y va a ser mucho más fácil. Quiero llevarlos a una reflexión analizando Génesis en la primera parte de Génesis. Génesis 1 es como la generalidad, pero Génesis 2 le hace un zoom al tema de la creación del hombre y la mujer y de todo lo que ocurrió, luego se viene a describir en Génesis 3. Pero quiero que analicemos entre todos, no solamente quiero ser yo la que habla, que alguien se lance y levante la mano y explique qué ve en la reacción de Eva en ese pecado original, cómo analiza ese pecado original, ¿sí? ¿Cómo analizan ustedes la reacción de Eva? ¿Cómo analizan ustedes la reacción de Adán? Que ahí Eva, o sea, Eva está hablando con una serpiente y entabla eso, y ¿qué pasó ahí con Eva? Si Eva tenía una relación con Adán, ¿quién puede explicarme un poco la situación o cómo la percibe? ¿Alguno de ustedes? Dale, Tasby. Perdóname, dejemos hablar a Adri Cristancho y luego tú, Tasby. Hola, buenas noches. Bueno, yo veo algo que creo que nos pasa mucho a todos, Janet, cuando no estamos muy conectados en la relación con Dios. Y es que, y creo que parte de ahí, ¿no? Es más fácil para nosotros no asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos, las consecuencias de las decisiones que tomamos, sino culpar al otro. Creo que pasa mucho. No es fácil y muchas veces también echarle la culpa al enemigo. Es que el enemigo se me apareció y me tentó. Es que esto fue, esta mujer llegó y me tentó. No, es tener uno clara el libre albedrío, la responsabilidad que conlleva, que es una responsabilidad enorme desde mi punto de vista, y desde ahí ser uno responsable y ser honesto con uno y con el Señor y, y hacerse responsables de las decisiones. Si yo pequé, cometí un error y esto que estoy viviendo es la consecuencia de la decisión que tomé. No es culpa de otra persona, es mi responsabilidad y cada quien asume la responsabilidad de acuerdo a sus decisiones. Creo que eso pasa mucho. Gracias, Adri, muchas gracias. Así es, Tasby. Bueno, Jane, lo que tú hablabas un poco sobre el momento, ¿no? En que ocurre, en que la serpiente con su estrategia y un propósito muy claro que tiene y es el de desfigurar el orden,
¿cierto?, de autoridad que ya Dios había establecido y que sigue y que ya está establecido por Dios, porque está Dios, Adán y venía Eva. Ese era el orden del diseño de autoridad que Dios había establecido. Y ella, la serpiente o el Satanás en general, él muy sutilmente se dirige primero a la mujer porque obviamente su intención es esa, menoscabar esa estructura de autoridad que Dios ya había establecido originalmente, ¿cierto? Que ella se saltara la autoridad de Adán y la misma autoridad de Dios. Entonces, lo que tú decías, ella no reconoce a Adán, no reconoce a su esposo como su autoridad, ni le socializa, hey, mira, esta serpiente me está ofreciendo esto. No, ella va y actúa y acciona sin socializarle, lo ignora, ni le consulta, hey, ¿será que yo puedo tomar esta decisión? ¿Tú qué piensas? ¿Será bueno o no será bueno? Mejor dicho, no lo considero. Simplemente ni la opinión ni el consejo, ella no lo tuvo en cuenta. Adán era pinta un árbol, pinta un bosque y piérdete un cero a la izquierda. Pero al mismo tiempo, Adán también, y es lo que hoy también estamos viendo, porque fíjate que también él fue pasivo. Realmente Adán no hizo tampoco nada. Adán tampoco se involucra en el proceso. Adán ni siquiera intenta detenerla y no lo hagas o asumir la autoridad que ya el Señor le había concedido. Entonces, aunque hubo una responsabilidad de pecado y motivaciones de pecado distintas por cada uno, realmente ambos generaron una situación, ella de rebeldía hacia él y él también de una pasividad y de no asumir una autoridad que ya Dios le había dado a él. Se desfiguró, el pecado hizo una desfiguración total de ese orden y de esa unidad y de esa comunión que Dios ya había establecido entre ellos dos. Habla el texto, por eso me encanta que cuando uno viene con todo estudiado, uno tiene como tan claro el tema, me parece súper chévere y estás bien, muy bien, porque así fue, o sea, lo que pasó ahí es que Eva ignoró, y ese como que pinta un bosque y pierde, te suena chistoso, pero eso fue la verdad, ignoró y actuó por ella misma. Y por el otro lado, pues la posición pasiva de Adán, pues desde luego que, pues, o sea, ahí los dos estaban cometiendo, cada uno de una manera diferente, estaban cometiendo como estaban yendo en contra de lo que era de lo que Dios dijo que cada uno tenía que hacer. Voy a leerles acá, dice, Dios creó a la primera pareja humana para que se complementaran el uno al otro y trabajaran juntos como uno solo. Ahí no estaban trabajando solos, no estaban trabajando en equipo, ahí cada uno tomó su propia decisión. Le dio al hombre la capacidad y responsabilidad de tomar la iniciativa en proteger y suplir las necesidades de aquellos que están bajo su cuidado, de dirigirlos y alimentarlos. Adán era responsable de dirigir a Eva. En el momento en que Eva cogió él vio esa acción, él debió haber hecho algo, ¿sí? Y creó a la mujer para actuar en respuesta a la iniciativa de su esposo. Ella debía actuar en relación con él, no independientemente de él. Cada uno de ellos fue creado con un diseño único para que pudiera unirse y actuar como uno solo. Ahí no estaban actuando como uno solo. Aún las obvias diferencias fisiológicas entre la mujer y el hombre expresan esta verdad fundamental. Pero ¿quién está dirigiendo y alimentando en esta situación? No es el hombre, sino la mujer. ¿Sí? La mujer fue la que dirigió, la mujer fue la que tomó, la mujer fue la que dijo, ven, toma, come, y el otro simplemente lo que hizo fue, ay, ok, listo, sí lo hago. Y no, porque eso es lo que dice la palabra. Y entonces dice, ¿y quién está respondiendo en vez de tomar la iniciativa? No es la mujer, sino el hombre. Entonces fíjense en que en ese momento se hizo un intercambio de roles, el intercambio de propósitos. Y eso es lo que hoy en día nos están vendiendo todas las leyes que están sacando locas de los diferentes ministerios de la igualdad que están hablando, toda la reglamentación, que en eso ya iban ahorita más en la conclusión nos va a decir, o sea, todo es intercambio, el intercambio de eso que ocurrió en el Edén. Entonces, lo que queremos en este discipulado de hoy es que entiendan que esto es un tema de un pecado original, que hay una gran como algo interno que lanza que todas las personas se comporten, nos comportemos de esa manera y que nosotros estamos en la obligación, en
en la posición imperante de que no nos podemos dejar llevar por lo corriente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y si el uno dijo sí, entonces sí, 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 porque el otro dijo sí. No, tenemos que cuestionarnos, tenemos que pasar por el colador de la doctrina, de lo que dice la palabra de Dios, cualquier otro tipo de adoctrinamiento. Todo lo que tiene el ismo, la palabra ismo, es adoctrinamiento, o sea, cualquier cosa es totalmente diferente a lo que dice la Biblia, porque es una cosa en la que, que te quieren meter y meter y meter en la cabeza de que está bien, de que está bien, de que está bien, y hoy en día escuchamos a muchos cristianos diciendo, sí, no, pero ¿por qué no? Pero sí, pero no, a mí me parece que sí. No, yo sí no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y lo que estoy diciendo yo es lo que dice la palabra, no porque yo lo estoy inventando y dice, no, pero a mí no me parece. No, lo que está diciendo la Biblia, no, 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 la verdad es que depende, ¿sí? Y resulta que cuando uno se pone en esa posición de depende, de que lo que dice la Biblia depende, en ese momento ya estamos, pues, uniéndonos a cosas que no debemos estar unidas. ¿Qué quiere decir? Unidos todos. Recuerden, 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 recuerden. Los tres enemigos del cristiano son el mundo, la carne y Satanás. ¿Sí? Eli, yo sé, has hecho, mira que me tocó reiniciar ahorita y me gustaría, me escribiste, me dijiste ahorita una pregunta, la escribiste ahí, pero yo no la leí. Si alguien la recuerda para poderle contestar a Eli, porque se me borraron ya las preguntas. O si quieren me la vuelves a preguntar, Eli, por el chat, para podértela contestar, porque se me borró. Pero ya estoy pendiente de lo que vayas a escribir. Entonces, idea, el hermoso orden diseñado por Dios ha sido desfigurado y tergiversado, ¿por qué? Por el pecado, ¿sí? Entonces, no todo lo tenemos que demonizar. O sea, ay, no, espíritu de tal cosa. No, o sea, yo soy responsable de fornicar, yo soy responsable de mentir, yo soy responsable de si me meto en cosas en las que no debo. O sea, yo soy responsable porque las decisiones las estoy tomando yo. Tengo plena conciencia de la toma de decisiones. No estoy, ¿cómo se dice? Como impedido, ¿cómo es la palabra? Inhabilitado, ¿sí? No soy un niño, tengo una madurez y puedo tomar mis decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que soy responsable. Y tengo que asumir esa responsabilidad, reconocer mi pecado, arrepentirme para poder hacer un cambio. Y les digo, nosotros somos contraculturales, no nos podemos dejar meter en la cultura. Acaba Viridiana de llegar de un campamento, ya ha hecho 2 campamentos, el que hizo la semana pasada y que hizo esta semana. La semana pasada fue con los adolescentes, esta semana con los niños. Viridiana tiene un colegio. A ella le corresponde llevar la verdad de la palabra en el colegio, estar como atalaya con los profesores, con todo el mundo ahí, hasta con los mismos padres para que no se metan ideas que no son, que ella sabe porque ya está porque tú está estudiando, porque está mirando la palabra y a ella le corresponde en su colegio estar como atalaya y enseñar lo que le corresponde. A cada uno de ustedes, ¿en qué les corresponde? Sandrita es psicóloga, yo tiene que llevar la palabra de Dios, obviamente como psicóloga tiene que tener ahí mucho tacto en la forma como lo maneja, pero tiene la responsabilidad de hacerlo. Cada uno de ustedes, no sé, aquí de las personas que sé que hacen el tema de los que son abogados, por aquí está la Chiqui, creo, cada uno de nosotros, en donde nos haya puesto el Señor, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de que tenemos que estar como atalayas de que las cosas que nos estén rodeando y lo que está saliendo de nuestra boca hacia otras personas tenga congruencia con lo que estamos hablando en este momento acá y con todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. Entonces, somos responsables de todo lo que hacemos, ¿sí? No tenemos que andar demonizando las cosas, esto es un espíritu de no sé qué, un espíritu de no sé cuándo, no, porque somos responsables. Entonces, el que tenga alguna debilidad, cuídese en esa debilidad, hay que hablar las cosas con relación por ejemplo, en el ejemplo que pongo con Viridiana. Viridiana fue a hablar temas específicos, todos llevados con la palabra de Dios, ¿sí? Y tenemos la responsabilidad en este momento más que nunca, porque cada vez estamos más llegando y no se trata de volvernos, ay no, qué miedo, en los últimos tiempos estamos llegando y cada vez tenemos menos tiempo
de poder evangelizar y llevar la palabra a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas que tenemos alrededor nuestro, a las personas que trabajan con nosotros, a la gente, ¿sí? Entonces, bueno, eso con relación a todo lo que el pecado ha hecho estragos y la manera como a lo malo se le está llamando bueno y no podemos tener, no nos podemos congraciar con eso que está pasando. Ven, leamos las preguntas de Eli. Elizabeth, bueno, la salvación se pierde. ¿Las contestamos al Sí, final? no, me contestamos de una vez. Listo, a ver, el señor caballero va a hablar. Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos, acabo de Acércate. llegar de la Hola. finca y wow, pero bueno, chévere. La salvación se pierde, y la pregunta no es si la salvación se pierde, sino si la salvación se gana. Si nosotros podemos analizar, creo que lo di en la última prédica, y es, revisen y miren lo que pasó con Saúl. O sea, si se dan cuenta bíblicamente, Saúl profetizó, Saúl comenzó un reinado bien, pero Saúl terminó mal. Entonces uno dice, ¿la salvación se pierde? Y yo creería que la salvación nunca la ganó, porque la salvación efectivamente es la milla más larga que existe, es entre mi mente y mi corazón, y yo tengo que bajar a mi corazón la salvación. Entonces, salvados, teológicamente, la iglesia tiene un principio y es que si yo soy salvo, salvo para siempre. El problema es asegúrate que realmente hayas y que esté y que el Señor esté en tu corazón y que seas salvo. Y es fundamental tener eso en claro. De ahí salen 4 disertaciones. Primero, los que creen que son salvos y no van a ser salvos. Los que creen que no van a ser salvos y son salvos. Los que creen que no son salvos y no les interesa, ¿sí? Y los que creen, evidentemente, que, que no se van a salvar y serán salvos. Entonces, digamos que todos estamos dentro de ello y lo que uno debe tener muy en claro es si efectivamente yo me gané la salvación. Yo tenía otros 2 ejemplos bíblicos ahí. No puedo decirlo, pero si nosotros hablamos de Sansón, no sabría yo saber si a la última hora se arrepintió y él la tiene. La otra que hay una diatriba es el rey Salomón. Definitivamente no sabemos si él llega o no llega. Pensaría que si escribió Eclesiastés, donde al final hay una remembranza y hay un arrepentimiento, pues yo diría que Salomón es salvo. Conclusión, si somos salvos, salvos somos. Pero efectivamente hay una gran parte de la gente que hace una declaración de fe, pero hacer la declaración de fe no significa que ya uno con la declaración tiene que, la palabra de Dios dice que uno tiene que confesarlo con su boca, pero creerlo con su corazón. Entonces digamos, es efectivamente, y si no, pues muchos pasan, hacen la oración de fe y uno dice, ¿dónde están? ¿Sí? Pero el decir unas palabras en un momento de efervescencia y no llevarlas al corazón y cambiar todo nuestro horizonte, para mí no concluiría. Es de esa manera creo que te doy respuesta. Okay. Iván, yo quería decir algo, y es que yo siempre he pensado, ¿no? Yo, pues por la experiencia mía propia, o sea, yo pienso que ser salvo no es fácil, es difícil. O sea, yo creo que eso no, de verdad, si no es solamente decir la oración de fe, ni ir allá a que me bauticen allá, porque yo me bauticé, hice la oración de fe, y yo pensaba que, bueno, que ya listo, ¿no? Pero en realidad mi vida no cambiaba. O sea, y realmente yo ayuné como un año, la verdad, de rodillas. O sea, hasta que yo sentí que nací de nuevo. Sí, pero yo no pienso que, o sea, pienso que es difícil. Yo sí quisiera tener una claridad en eso porque para mí no pienso que para mí no fue fácil, a pesar de que yo servía, a pesar de que yo hacía tantas cosas que yo creía que como buscando que me salvara, ¿no? Pero en realidad cuando sentí el de verdad el Espíritu Santo y que yo fui libre, fue cuando entendí y empecé a escuchar diferente la palabra.
¿sí? Mientras tanto fui religiosa con muchos años, entonces yo pienso que Efectivamente yo siento que eh, el Señor está en mi corazón, pero tiene que, por eso digamos que la diatriba que se genera siempre entre la Iglesia Católica y los protestantes, porque para la Iglesia Católica dice que la salvación no es solo por la mera gracia, sino que se necesitan obras. Mira que el apóstol Santiago dice una fe sin obras es una fe muerta. Y efectivamente, entonces uno podría apostarle al hecho de que uno tiene que tener el fruto del arrepentimiento, el fruto del Espíritu, y las demás tendría que percibirlo. De otra parte, es claro, efectivamente, que eh, solo Dios conoce el corazón del hombre. Si nosotros nos damos cuenta en la cruz, cuando el Señor le perdona a uno de los ladrones, no hay ladrón bueno y no hay ladrón malo. O sea, ladrón es ladrón, pero cuando lo justifica por un acto de arrepentimiento, pues ahí él no demostró frutos. Pero el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios está mirando el corazón. Y uno todos los días tenemos que mirarnos el corazón y saber el grado de compromiso que tenemos con el Señor. Bueno, en Génesis 3 del 16 al 17, sí, no, ya los contesto. gracias, Joel, gracias, Jancito. En Génesis 3 del 16 al 17 está mencionándose las diferentes consecuencias que va a tener el hombre y la mujer. Ahí nos estamos dando cuenta que el Señor está diciendo una diferenciación entre lo que pasa con el hombre y lo que pasa con la mujer. La palabra nos dice que la mujer va a multiplicar los dolores de parto, a dar hijos con dolor, a desear al marido, ¿sí? El dominó, dice, se los voy a leer. A pesar, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A cada uno le dio una forma diferente y le dio una consecuencia diferente con relación a que Adán y Eva era de una manera y Eva era de otra, ¿sí? Sabemos que dice lo que dice el libro, sabemos que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios, pero ¿te has puesto a pensar que el pecado afecta específicamente a cada sexo? El pecado afecta a la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer, afecta la forma en la que Dios nos creó como hombres y mujeres y cambia los roles de género. Dios le dijo a la mujer que padecería al ser madre, con dolor darás a luz un hijo y esposa también. Tu deseo será para tu marido, o sea, iba a tener problemas en esos aspectos. Dice, sus relaciones sufrirían. ¿Por qué? Porque nosotras somos más llevadas a lo relacional. Recuerden lo que hablamos al principio de este discipulado, donde estábamos hablando de que cuando llegó Eva llegó ya cuando existía otro ser humano. En cambio, Adán hubo un tiempo en que estuvo sin seres humanos. Por eso para nosotras el tema relacional es tan importante. Por el lado del hombre le decía, bueno, y le habla de que ella pasaría dificultades como mujer y le dijo al hombre tendría que trabajar para proveer y proteger a su familia. Su capacidad, eficacia, fuerza para producir resultados sufriría. Y dígame si eso no es lo que está pasando hoy en día, cuando el hombre se está preocupando más es por la parte de su capacidad para proveer, de su capacidad para producir, de su capacidad para trabajar. Es muy diferente una consecuencia como la que tuvo para el hombre, como la que tuvo para la mujer. Entonces, si nos damos cuenta en la parte de la como sancionatoria de Eva, fíjense lo que pasó después con sus hijos. Un hijo mató al otro y hubo muchas peleas en cuanto al tema de los hijos. Y vemos en muchas historias bíblicas, y lo vivimos nosotras, lo que significa tener problemas con nuestros hijos. Desde luego, tener un hijo duele un montón,
el esperarlo, todas las incomodidades que tiene, pero no solamente se está hablando aquí de un dolor físico, también se está hablando de un dolor emocional, ¿sí? En las diferencias que hay entre padres e hijos, cómo le duele a una madre lo que pasa con un hijo es una manera diferente a como lo asume un hombre, ¿sí? Y a la mujer ha tenido, nosotras hemos tenido mucho más las consecuencias porque Dios lo hizo, pues que esa fue la sanción, esa fue la consecuencia del pecado, el pecado original. Entonces, Dios le está diciendo a la mujer que habla también de todas estas cosas adicionales que están pasando en nosotras, ese deseo como tan fuerte y una lucha que nosotras sabemos que ocurre entre nosotras, que es el control, ¿sí? Nosotras queremos, y por eso también hay mucha ansiedad en la mujer, porque la ansiedad es como todo lo que no puedo controlar me produce esa incertidumbre, me produce muchas cosas en el cuerpo. Es por el tema del derecho de ese deseo de control. Y todo esto quiero que lo sepan y quiero que sean muy conscientes, es a raíz de la consecuencia del pecado. Por el lado del hombre, todo ese tema que viene con la irresponsabilidad, con el dejar atrás, como lo que le pasó a Adán en el momento en que pecó Eva y Adán no hizo nada. ¿Sí? Todo eso hace parte del dolor que siente el hombre que puede trabajar y trabajar y se le va por las manos el dinero. Yo quiero trabajar algo ahí, y es que la maldición que hay en el huerto, es decir, la maldición del huerto, es redimida en la muerte de Jesucristo. Cuando cae la sangre de Jesucristo en la tierra, esa maldición desaparece. O sea, hoy no tenemos esa maldición que dicen en ese momento, sino que eso fue redimido. Y quiero que seamos conscientes, porque yo no quiero efectivamente que se vea el trabajo como una maldición. O sea, hoy en día es más, estaba acordándome en este momento Hace parte del propósito del hombre. de la llave, de una de las llaves del Señor que nos mostraba el pastor Darío, y es esa llave en el sentido de que el trabajo es una bendición. El hombre fue diseñado para trabajar. El hombre en su naturaleza trae inserto en sus genes que debe trabajar. Es más, cuando leemos Génesis dice, y no había llovido para que la tierra produjera, porque no se había creado el hombre para que la cultivara. O sea, Dios en el diseño original había diseñado que el hombre trabajara la tierra, la produjera, la cuidara. O sea, era todo lo que había hecho en su entorno. Y realmente yo trabajo, pero para mí eso no es una carga. O sea, yo creo que me disfruto las cosas que hago, y así debe ser. O sea, porque uno dice, no, pues si sigue la maldición de Génesis, entonces en ese entorno evidentemente la tengo. No, no la tengo. Ahora, con relación a que evidentemente uno trabaja y muchas veces el dinero no le alcanza, y todo lo que manifestaba mi esposa, en ese entorno es un tema diferente. Para mí efectivamente es no estar dentro de lo que Dios ha dicho, y efectivamente cuando leemos Malaquías de los efectos de lo que es el diezmo, podemos entender efectivamente que cuando no estamos dentro de las reglas del Señor, pues vivimos las consecuencias. Pero yo hoy puedo decir que conmigo yo comienzo a cumplir las reglas y el Señor comienza a bendecirlo a uno. Entonces es simplemente uno. El hombre está llamado desde el huerto del Edén ¿a qué? A cultivar, a proteger, a dar evidentemente cobertura y seguridad. Eso lo trae uno en los genes, en el diseño original, ¿sí? Y por eso efectivamente cuando los roles se cambian, pues se rompe ese entorno. Y es un tema de responsabilidad. Entonces, lo decíamos anteriormente, nadie enfrenta esos temas de responsabilidad. Pregunta, estábamos viendo un cuadro y quería hacer algún comentario, y es, ¿quién peca? Eva. Pero el cuadro es que Adán estaba ahí, y hubo un silencio natural que él dijo, espera un momentico. O sea, segundo, es muy dado efectivamente a que no asumamos la responsabilidad, sino que
siempre le echemos la responsabilidad a otro. Entonces, fue Eva la mujer que me diste, y Eva le dijo, fue la culebra, y bueno, ahí paró el tema, pero a lo mejor la culebra le hubiera echado la culpa a otro, y todavía estaría esa cadena inconclusa ahí. Por otro lado, uno ve que tan bueno era David como tan malo. Pero David tenía algo, y era que tenía la capacidad, evidentemente, de aceptar sus errores. Y el Señor termina diciendo, por fin he hallado un hombre conforme a mi corazón. No dice, por fin he hallado un hombre santo, puro, noble, justo, que me agrada mucho. He visto un hombre que cae, pero tiene la posibilidad de levantarse y decir, la embarré. ¿Sí? Yo creo que hay dos patrones ahí opuestos, la diatriba efectivamente que hay, en el sentido efectivamente de cómo David encara y acepta la responsabilidad. Es más, cuando están castigando al pueblo, le dice, Señor, ellos no cometieron el error, yo fui el que lo cometí, castígame a mí, ¿sí? Y uno dice, wow, o sea, ese es David. Y cuando uno ve la Biblia con sus testimonios, ve que eso le agradó al Señor. Y en Hechos, en Hebreos, uno dice, por fin he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y es eso, o sea, es tener la capacidad. Por eso el llamado a que la palabra en Romanos dice, por cuanto todos han pecado, están eh, retirados de la gloria de Dios. Y no podemos decir que nosotros no pecamos. Pecamos. Y uno debe de asumirlo y llegar y decir, Señor, la embarré, pequé, hice esto. Eso le gusta al Señor, le gusta la honestidad, le gusta la transparencia. Y quiero cerrar efectivamente ese periplo diciendo que la maldición que había del huerto del Edén, para mí, según las escrituras, efectivamente con la sangre del Señor fue levantada. Y segundo, efectivamente el trabajo no es como lo dice el negrito del Baté, que Dios lo creó como una maldición, sino que lo creó como una bendición, y que uno debe disfrutarse y debe gozar de la labor que hace y ser responsable de las cosas que el Señor nos ha encomendado. Y una de las cosas que el Señor nos encomendó es que el hombre debe trabajar y proveer para su casa. Por eso es tan importante que tengamos la palabra clara, porque obviamente aquí no estamos diciendo que somos incapaces de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Si Dios nos dice que lo podemos hacer, pues es porque sí lo podemos hacer. Y desde luego que, como lo vimos en los primeros discipulados, pues el hombre puede hacer lo que Dios le dijo al hombre que hiciera, que son esas características de las que hablamos, y la mujer puede hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Dice el libro, dice, el pecado tergiversó el deseo positivo de la mujer de responder sensiblemente al hombre y lo convirtió en un deseo negativo de rebelarse contra él. O sea, lo que era bueno se volvió malo. El pecado tergiversó el impulso positivo del hombre de usar su fortaleza para guiar, proteger y suplir las necesidades de la mujer, y lo convirtió en una tendencia negativa a abusar de ella o cederle sus responsabilidades a ella, porque puede ser por un lado o por el otro. ¿No? Se habla, el libro habla, todo este estudio bíblico habla mucho, mucho, mucho de todo lo que tiene que ver con que tengamos como que en orden nuestros conceptos para que podamos suplir las necesidades y cumplir con lo que el Señor está esperando que cumplamos, pero haciéndolo determinadamente, intencionalmente, porque no nos van a hacer. Tenemos que primero aprenderlo, saber qué es lo que Dios está esperando de nosotros para empezar a ejecutarlo. El hombre trabaja, bueno, lo que hablaba Iván, de que el hombre trabaja y trabaja, no quiere decir que no sea incapaz, pero es una consecuencia de o sea, ¿por qué pasan tantos estos temas de frustración que tiene el hombre, como la incapacidad que siente de poder asumir responsabilidades, y ahí lo que bastante ocurre es el tema de la confianza en Dios, ¿sí? De creer que realmente lo puede hacer no por sí mismo, sino porque Dios está ahí y le dice que sí lo puede hacer, porque hay muchos inconvenientes y muchos problemas en el hombre de pronto de creerse incapaz de poderlo hacer. Y yo sé que de pronto no en este momento, no sé si lo hablarán, si alguno de los hombres quiere participar, nos encantaría, aparte de que fuera Iván, si quiere hablar sobre el tema, pero
nosotras también somos conscientes de que no estamos colaborando mucho porque permitimos bastante que, que pasen estos abusos que tanto se están mencionando, bien sea porque el hombre abuse de una manera de abuso de la autoridad o porque nosotras aceptemos que esté cediéndonos la responsabilidad y nosotros simplemente lo hacemos para y no exigir y no estamos dándole la oportunidad o estamos facilitándoles las cosas para que simplemente el hombre siga siendo irresponsable. Sandrita. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, qué pena. Este tema, bueno, sí, este tema me mueve mucho porque pues, y, y bueno, pues por ser psicóloga, obviamente he venido trabajando muchas cosas, también lo veo con mis pacientes, y digamos que a mí siempre me han surgido muchas dudas y pues esos cuestionamientos yo siempre se los he hecho a Dios, porque neurocientíficamente el hombre y la mujer están hechos igualitos, tenemos las mismas capacidades, solo que culturalmente también hay muchas diferencias. Y estoy de acuerdo también con el tema de la responsabilidad, o sea, muchas veces se queda más fácil culpar a otros que cada uno desde una humildad aceptar no solo delante de Dios, sino también ante las otras personas, especialmente con nuestros prójimos, que son los más cercanos, nuestra familia o las parejas, eh, cuánto se equivoca uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú decías, entre los enemigos del ser humano tenemos al mundo, al maligno y a la carne, pero pues digamos que Dios también creó las emociones, Dios nos creó con todo, digamos, como somos como seres humanos, y ahí entra la carne, o sea, la parte emocional. Eso lo creó Dios. Entonces yo diría hasta que, y qué pena con esta pregunta, pero es que me surge esa duda, o sea, qué pena, pero es que igual, o sea, si Dios nos creó y creó la carne, o sea, creó a nosotros como seres humanos, pues yo digo también creó el dominio propio, ¿no? Y el libre albedrío como seres también humanos para asumir esa responsabilidad en nuestro actuar y en nuestra conducta. Entonces sí tenemos una capacidad para tomar decisiones y pues pienso que en eso, pues por algo Dios nos creó así y también está como en el tema de la libertad va unida a la responsabilidad. Entonces Dios nos dio ese libre albedrío, pero también como la responsabilidad con nuestros actos y en unión pues a Dios también hacer todo lo que a Él le agrada. Entonces viene el dominio propio, o sea, como toda esa autorregulación que debemos tener, o sea, somos seres humanos que nos da mal genio, claro, nos da rabia, sí, es normal, pero lo que no está bien es la ira, airarnos. Entonces ahí hay un proceso y hay un compromiso que nosotros debemos tener como seres humanos, o sea, como que eh, o sea, mi duda es esa, o sea, si el enemigo es la carne, pero es que la carne también está dentro de mí, porque soy un ser físico, psicosocial y espiritual, y está la carne, pues yo diría que igual también es como Dios mostrándonos que nosotros debemos fortalecernos en carácter y en dominio propio. Es como que no somos suficientes, no somos perfectos y siempre debemos recurrir a Él y al Espíritu Santo para que nos ayude a tener un mayor dominio propio. O sea, pienso que también ahí está como el poder ser humildes y reconocer también la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Porque si no nos hubiera hecho de esa manera, es decir, seres humanos que sentimos, tenemos instintos, o sea, una carne, pero Él nos hizo así, pues hasta qué punto también desde ese egocentrismo que podemos ser capaces desconoceríamos la existencia de Dios aún más. Entonces, digamos que también pienso que el habernos hecho de así de alguna manera, pues es siempre el poder reconocer la existencia y la soberanía de Dios sobre nosotros. No podemos solos, no podemos basarnos en nuestras propias fuerzas, sino Sí, siempre sí. acudir a Él. Mira, tiene razón en el sentido de que Dios nos crea y parte de lo que somos nosotros es esa parte de lo que llamamos nosotros carne o la naturaleza pecaminosa o la naturaleza del hombre. Pero si te das cuenta, eh,
Dios permite eso y lo hace y lo diseña solamente que le coloca un marco dentro del cual nosotros podemos jugar. Y el exceso o el salirnos de ahí es lo que el Señor, digamos que llama pecado. El Señor nos trae a nosotros seres sexuales y nos trae sexuales y nos dice que nosotros podemos tener sexo. Y lo podemos tener, pero lo dice ¿cómo? Lo dice en el matrimonio. ¿Sí? O sea, donde no está permitido jugar fuera de la cancha. El problema del hombre es a donde lo quiere llevar, a los extremos. Entonces dice, venga, no lo hago, ¿sí? Y efectivamente, o lo saco del marco y ahora lo hago como quiera y no dentro de las perspectivas que Dios le ha marcado. Un ejemplo tonto. Dios nos dio la capacidad de comer y uno se deleita comiendo, o sea, comer es un deleite. Pero uno debe regularse en su comida, porque si yo no como bien, pues yo termino gordo, o termino con colesterol, o termino acabando mi cuerpo. Entonces, esos parámetros que Dios le da a uno la capacidad para que uno lo regule dentro de lo que quiera y uno vive las consecuencias. Si yo como bien, tengo una buena salud, esa es mi recompensa. Si yo como mal, pues voy a, no sé, a morirme pronto, voy a tener problemas gástricos, bueno, voy a tener problemas de sobrepeso, porque el Señor, ¿qué es lo que le dice a uno? Mire, este es el marco y dentro de este marco me juegas. Y si me juegas de ahí en la cancha no vas a tener problemas, pero si te sales de ahí, ese es el problema pecaminoso. Entonces, no, digamos que no es el tema, y lo que tú dices es cierto, o sea, para eso nos dio ¿qué? Dominio propio. O sea, el Señor no te iba a dar o no nos va a dar algo para que no lo utilicemos. O sea, venga, somos seres sexuales y no podemos tener sexo. Pues eso no tiene sentido, ¿sí? Pero sí da dentro de la palabra las condiciones en que uno lo puede hacer y cómo lo puede hacer y disfrutarlo. De eso se trata y en ese ejemplo aplica para todos los campos de saber. Sí, y ya te digo, la comida, todas las áreas están marcadas y parametrizadas. Juego a la manera de Dios y me va bien. No juego. El Señor dice que nosotros tendremos bienes y que dice que el hombre es digno de su salario, que el hombre debe goce y disfrute de sus bienes y disfrute de su trabajo y de sus afanes. Listo. O sea, yo puedo, o sea, no es que el Señor me cohiba de que yo lo haga, y dice, ah, bueno, entonces a mí, ¿por qué no me alcanza la plata? Pues porque no lo estoy haciendo a la manera de él, o no estoy confiando en él, o no estoy diezmando, o no lo estoy haciendo como el Señor lo ha marcado que lo haga. Yo lo hago y lo enmarco dentro de lo que la palabra dice, y a mí las cosas funcionan, y puedo gozarlas, disfrutarlas, ¿sí? Y decir, chévere Dios, todo lo que nos da, siempre y cuando no excedamos y lo hagamos dentro de ese marco normativo. No sé, Sandrita, dale. Sí, súper chévere. Sin embargo, es que fíjate que no me iba como tan a cosas tan extremas porque en eso, claro, eso es el pecado y el pecado pues no se cuestiona. Pero me voy, digamos, a cosas más, digamos, como, mm, no pecado, me refiero a, digamos, en la convivencia. ¿Sí? En la convivencia está, digamos, el hombre y la mujer, o bueno, la convivencia con quienes convivimos. Hay situaciones que nos enojan, pero ahí está el dominio propio, ¿sí? Entonces, Dios nos hace un llamado para, era lo que yo estaba, como mi mensaje, es depender de Dios y de la soberanía de Dios, y como hablaba de entregar ese control a Dios en absolutamente todo y decirle a Dios en nuestra humildad, mira, Diosito, me está quedando grande, tengo aquí una discusión con mi esposo o con mi esposa o con mi mamá, con quien sea de, digamos, alrededor o con alguna hermana de la iglesia, etcétera, y Diosito, ayúdame porque esto me, o sea, no estoy logrando sanar o no estoy logrando verla con amor, contestarle adecuadamente, tranquilamente. O sea, eso nos puede pasar a todos. Entonces yo digo, y en el libro hablábamos de un tema tan importante y que de verdad que en eso me fascinó esa clase porque estábamos hablando de la soberanía de Dios. Y cuando nosotros, inclusive siendo cristianos, a veces no le entregábamos el control 100% a nuestro Padre, 100%. Y a veces tomamos el control
pero digamos, como decía Janet, también hay dos tipos de personas y yo siempre lo he dicho y ahí es bandera roja y es una persona que peca es una y otra comete un error como ser humano, es decir, se pone de mal genio y gritó a alguien o le habló inadecuadamente. Una persona que eh, en humildad reconoce y pide disculpas, ¿verdad? Y se mira y se retroalimenta y cambia y con ayuda del Espíritu Santo, porque a veces hay heridas y no es fácil, pero Dios nos ayuda. Y la otra persona que ahí es donde yo digo, wow, o sea, es ahí bandera roja porque en un egocentrismo no se da cuenta y no acepta lo que la otra persona le está diciendo, mira, estás fallando en esto. Yo creo que necesitamos hablar sobre esto porque, o sea, se cierra desde el egocentrismo, ya hay una terquedad. Entonces, así como nos pasa entre nosotros como humanos, a veces de pronto también podemos ser tercos en los mensajes que Dios nos da o el Espíritu Santo nos está mostrando. Mira, te falta fortalecerte en esto. Entonces nos duele, si nos duele es porque nos ha movido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero seguimos seguimos ahí o nos justificamos. Entonces ahí es cuando uno dice, no, la soberanía de Dios es, me rindo a ti, Señor, y ayúdame porque ahí sí desde mi carne, desde mí como ser humano, no he podido con esto, o ayúdanos, ¿sí? Entonces, digamos que esos dos tipos de ser humano, esa sí es nuestra responsabilidad de siempre permanecer humildes, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa y humana, ¿sí? Y como que pedir esa ayuda a Dios y decirle, Diosito, ayúdame. Yo siempre le digo a mis pacientes y les digo, a Dios, Dios lo sabe todo, pero a Dios le gusta muchísimo que nosotros reconozcamos y como decía Iván, como en palabras y le digamos a él, mira Dios, he pecado en esto o en esto te necesito, me está quedando muy difícil esto, tú nos envías a amar, bueno, tener digamos que amabilidad, etcétera, etcétera, todos los dones, todo lo que debemos dar en amor, ¿cierto? Pero a veces pues nos movemos y a veces pues cometemos esos errores. Entonces, digamos que Mira, frente a él, mira, sí, hay dos cosas ahí supremamente claras que tú mencionas y es uno, el tema de orgullo, ¿no? O sea, Dios quiere trabajar con nosotros el orgullo. La palabra de Dios dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Y efectivamente, dentro de lo que se llama la voluntad permisiva de Dios, y Dios siempre coloca un teatro en nuestro entorno, es para trabajar las áreas que más nos duelen a nosotros y que tenemos que cultivar. Y es cierto, o sea, si hay dos personas y se genera ese problema mayúsculo, pues uno debe entender, la palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y lo que Él tiene que trabajar con nosotros es esa parte, o sea, el ego, el orgullo. Recuerda que Satanás cae del cielo por orgulloso, ¿sí? Y nosotros somos orgullosos por naturaleza. Entonces, esa naturaleza pecaminosa, yo soy, yo soy. Y es donde el Señor tiene que comenzar a trabajarnos, a trabajarnos, a trabajarnos. Y en la medida que nosotros demos, pues vamos a entenderlo. O sea, lo que Dios está permitiendo y durante lo que Él quiere efectivamente es que nosotros entendamos que si somos orgullosos tenemos que aprender a que Dios odie el orgullo, que nosotros tenemos que trabajar con humildad, con sencillez. Cuando el Señor se quite el manto y coge la toalla y lava los pies, estaba mandándonos un ejemplo de lo que nosotros debemos de ser. Si Él lo hizo, ¿por qué no nosotros? Y es lo que más debemos de trabajar nosotros siempre, el orgullo. Yo veo, pues entendiendo un poco lo de Sandrita, que después de pronto te llamo y te pregunto bien para entender bien porque está como confundida con todo lo que, como la pregunta exacta. ¿Qué tengo para decir al respecto? Que Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos hacer las cosas y la carne es la carne y Dios nos dice en su palabra de que es un enemigo. Y desde luego existe una parte que depende de nosotros, pero hay una parte que no. El libre albedrío, ok, depende de nosotros, desde luego, es nuestra capacidad de dar la respuesta, pero
el, el dominio propio es un don, es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que es un arma espiritual, que es un tema espiritual. Entonces hay cosas, por ejemplo, a ese ejemplo que hablas de la ira, de esa persona que todo el tiempo se está dejando que todo el tiempo al final termina teniendo las explosiones y es un cristiano, pero siempre explota, ¿sí? Y ahí hay una serie de determinaciones y de acciones que tiene que tomar. O sea, el Señor nos dice que un día a la vez, o sea, esas batallas las vas a ir ganando un día a la vez, un día a la vez. Eso lo dice la palabra. ¿Qué tiene que tener la persona? La determinación, primero, de aceptar que tiene un problema con la forma de reaccionar. Segundo, el tema que dice el Señor, amar al prójimo como a ti mismo, respeta al otro, el tema de lo que hay que hacer con el otro. Entonces, yo tengo que hacer todo lo posible, que para eso es que estamos, para eso es que vivimos, de glorificar a Dios con mi vida. Y yo no voy a glorificar al Señor y tengo que ser clarísimo que no lo estoy glorificando en el momento en que al final termino reaccionando de una manera fea y dejándome llevar por mi emoción. Es la carne, desde luego, pero la carne se somete al Señor, ¿sí? Y en el momento en que se somete al Señor, ahí es cuando o sea, ¿cómo se somete? Obvio, a unas personas les va a costar más trabajo que a otras, pero la primera cosa que tiene que hacer una persona que se deja llevar por un pecado, porque se llama pecado, no es un error, es un pecado, ¿sí? Porque está cortando la relación de esa persona con Dios, es tomar la decisión de hacerlo. Pero si no hay una decisión de hacerlo y todo el tiempo hay una excusa de que no lo hago porque es que no puedo, ay no, pero es que mira, esta vez se me olvidó, o simplemente lo dejó pasar y no lo reconoció, porque él se acostumbró a que fuera así, y cree que todos los demás se tienen que aguantar su comportamiento, hablando del tema del ejemplo que tú pones, la verdad es que la persona no ha tomado la decisión, ¿sí? Porque la decisión, cuando uno sabe que tiene que combatir con algo, es todo el tiempo. Imagínense que sea una batalla. Se descuidan en un momentico las personas que están hay un bando acá y otro bando acá. Aquí está el bando de que no me dejo llevar de mi emoción por el tema de la ira, y aquí está el bando de defender, y sí, voy a poder, y voy a poder, y voy a poder. Si yo me descuido en un momento, este bando invade, porque es una guerra, es una pelea, es una batalla permanente todo el tiempo, y Satanás sabe perfectamente que si esa es tu vulnerabilidad, ahí va a atacar muchísimo más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a la palabra, mirar las armas espirituales, orar al Señor, reconocer la debilidad, o decirle, no puedo solo, no puedo sola, ¿sí? Y un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, tomar la determinación de estar muy consciente de las reacciones que voy a tomar, y no excusarse, sino simplemente en el momento en que uno cae, al pecado hay que llamarlo pecado. Si uno no lo acepta, eso se llama orgullo, que era lo que estaba diciendo Iván. Si yo no lo acepto, es orgullo. Pero, ¿y el orgullo qué es? Pues es un pecado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a concluir. Voy a leerles este último párrafo que dice: el problema de la relación entre el hombre y la mujer no son los hombres, es el pecado. Y el pecado es algo que afecta a las mujeres como a los hombres. Los hombres y las mujeres podrían pecar de forma diferente, pero la verdad es que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. Las mujeres no son inocentes, las mujeres son pecadoras. Las mujeres no pueden corregir el pecado, de modo que las mujeres no pueden corregir el pecado, de modo que no podemos corregir a los hombres, y no podemos corregir la relación entre el hombre y la mujer, ni siquiera podemos corregirnos a nosotras mismas. Pero no te desesperes, pronto veremos a alguien que sí puede, porque no es solamente nuestro tema, es con Dios, todo, absolutamente todo es con el Señor. El movimiento de mujeres del siglo pasado tuvo el deseo de aliviar el dolor de la feminidad y aclarar las cosas, pero aunque identificó algunos problemas válidos, como ya lo hemos dicho, ¿sí?, no los abordó desde la perspectiva bíblica, que es la forma como nosotros debemos abordar todos los problemas que tenemos, tanto los personales como los que tenemos con los demás. Soluciones bíblicas. ¿Y la solución bíblica qué es? De preguntarle al Señor, ir a la palabra y mirar qué dice la Biblia con respecto a lo que sea que nos esté pasando. Dice, pero aún identificó algunos problemas válidos, no los abordo, sino alentó a las mujeres a adoptar una mentalidad de nosotras o ellos, a jugar el juego de la culpa o a enojarse y a tener derecho de hacerlo a mi manera. Agregó más leña al fuego y alentó a las mujeres a desquitarse y pelear en contra de los hombres. ¿Las mujeres de hoy sufren en manos de los hombres? Pues claro que sí, pero para poder abordar adecuadamente este asunto se debe identificar la verdadera causa del problema. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos hoy que decir?
Tenemos que decir que no estamos en guerra, no hay una batalla entre hombres y mujeres, no estamos aquí peleándonos los roles, ni lo que el uno tiene, ni lo que el uno puede, ni lo que el otro no puede. Aquí estamos eso en una guerra contra todo, contra el tema del pecado. Y tenemos que tener mucha claridad en no dejarnos envolver por todo lo que el mundo está diciendo que es lo correcto. Que hay muchas mentiras que están sutilmente escondidas por principios que le atribuyen inclusive a Dios y resulta que no lo son. No sé si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta. Es un tema complejo, es un tema larguito. Lo que nosotros aquí estamos haciendo es como un conversatorio para hablar sobre, como para incentivar que ustedes hablen, que ustedes lean, que ustedes indaguen y bueno, instruyéndonos aquí entre los unos y los otros. Muchísimas gracias por las participaciones de todos los que hablaron. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, oremos y cerremos este espacio. Bueno, oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Hoy queremos presentarnos delante de ti con la disposición del corazón, Señor, reconocer nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro orgullo, arrogancia, Señor. Reconocer, bendito Señor, que no hemos sido fieles a tus principios y a tu palabra, Señor. Reconocer, Papá lindo y eterno, que cada día necesitamos más de ti y menos de nosotros. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por cada persona que apartó el tiempo, Dios. Te suplicamos, Señor, que escribas estas palabras en su corazón, Señor, para poder trabajar en ellas, bendito Señor, porque no son los que escuchan la palabra los beneficiados, sino son los hacedores de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, te suplicamos que la escribas en lo más profundo de nuestro corazón y que la podamos colocar en práctica, Señor. Queremos colocar esta noche, el día de mañana, todas nuestras actividades de fin de semana en tus manos, declarar tu presencia de vida real en nuestras vidas, decirte, Señor, que te necesitamos, que tú eres el centro de nuestras vidas y la razón de ser. Confiamos en ti, Señor, y vivimos para ti. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Dios los Gracias, bendiga. chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la próxima que sigue son las reuniones